Amigos, bienvenidos. Esto es Honestamente, programa número 43. Soy Fray Nelson Medina. Hoy vamos a comentar sobre los parecidos y las diferencias entre la propuesta marxista y la propuesta cristiana. Creo que este es un tema de gran actualidad cuando vemos que el marxismo en términos políticos hace presencia fuerte en muchos lugares del mundo. Y creo que hay bastantes personas que no conocen lo que hay detrás. Por eso me atrevo a sugerirte abiertamente que si ves que este video es útil como formación filosófica, política, para dar claridad, pues lo compartas con otras personas. Entonces empecemos hablando de los parecidos. Hay gente que cree que el marxismo y el cristianismo son totalmente diferentes y resulta que no. Resulta que gran parte del encanto que tiene el marxismo es que retoma a su modo algunas de las propuestas cristianas, por supuesto dándoles la vuelta. Entonces hablemos de parecidos. Lo primero es la conciencia y el dolor ante la injusticia. Muchas veces los profetas denunciaron el maltrato a los pobres y por consiguiente mostraron cómo clamaba al cielo la injusticia, y en ese sentido pues el marxismo también hace lo propio. El marxismo también se duele ante la injusticia, de hecho conduce a una indignación. Segundo, nos damos cuenta que tanto en el marxismo como en el cristianismo hay un gran valor de la palabra. Si uno observa, por ejemplo, los grandes líderes comunistas, pues han sido en su momento oradores, y oradores de discursos extremadamente largos. La gente a veces se queja de que nosotros los sacerdotes predicamos de manera muy extensa, muy larga, pero por favor que alguien recuerde aquí cuántas horas duraban los discursos de Fidel Castro allá en La Habana, o los programas de televisión de Hugo Chávez, o, por supuesto, el que de alguna manera es inspiración de todos estos, Lenin, los discursos de Lenin promoviendo el movimiento soviético, el movimiento bolchevique, pues es interesante. Entonces es el uso de la palabra, que significa trabajar en la cabeza y en el corazón de la gente. Tercero, tanto el marxismo como el cristianismo nos hablan de la importancia de la comunidad. Claro, el término marxista no es hermano, sino camarada, u otra palabra semejante. En el cristianismo hablamos de los hermanos que hemos nacido del mismo amor del Padre, pero en todo caso, tanto los marxistas como nosotros vemos la importancia del equipo, de la comunidad. En cuarto lugar, tanto el cristianismo como el marxismo hablan de un futuro mejor. Hay un mensaje poderoso de esperanza. Luego veremos que el tipo de esperanza que promueve el marxismo es muy diferente del tipo de esperanza que promueve el cristianismo. Son dos modelos muy diferentes, pero en ambos casos se trata de una novedad. Se trata de algo nuevo y mejor. Y esto es bien importante porque cuando una persona se siente maltratada, el anuncio de la esperanza es algo que le da fuerza y es algo que congrega. El marxismo quiere ese efecto y lo quiere para sus propios propósitos. Nosotros, por supuesto, también queremos que haya comunidad y que juntos miremos hacia un futuro, pero ya veremos las diferencias. Y por último, el quinto parecido que hay entre marxismo y cristianismo que quiero notar hoy es que en ambos casos se habla de una propuesta que es global, que es universal. Así, por ejemplo, tanto Carlos Marx como Federico Engels estaban convencidos de la importancia de un movimiento internacional. Por eso se hablaba de la Internacional Socialista. Es una propuesta global. Finalmente lo que quiere es llegar a todas partes, llenarlo todo, volverse el único lenguaje en todas partes. La fe cristiana tiene un anuncio semejante. La fe cristiana pues se apoya en palabras como aquellas que dice Cristo en el capítulo número 28 del Evangelio según San Mateo. Se me ha dado todo poder en el cielo y en la tierra. Vayan y prediquen a todas las naciones, a todas las naciones. Entonces,
pues eso significa que hay una propuesta global. En resumen, nos damos cuenta que hay una gran cantidad de parecidos entre el marxismo y el cristianismo. Y esto significa dos cosas. Esto significa que algunas personas creen que son formas de pensar hermanas o muy paralelas, muy cercanas. Incluso hay gente que dice, ¿quién más de izquierdas que Cristo? ¿Quién más? El libro más comunista del mundo es Los Hechos de los Apóstoles. Claro, como hay parecidos, hablan de ese modo. Pero aquí hay otro segundo punto, y es que esos parecidos los suele utilizar el marxismo para hacer una entrada muy fuerte en la iglesia. De hecho, nosotros recordamos el impacto de la teología de la liberación que se apoya mucho en esa ambigüedad. Como hay estos parecidos entre marxismo y cristianismo, entonces una gran parte, casi toda la teología de la liberación se apoya en esa idea, ¿no? La idea de que en el fondo estamos en el mismo combate. Marxistas y cristianos estamos en el mismo combate. Es la hora de hablar de las diferencias. Y son, en esta pequeña cuenta que quiero presentar, son también 5 las principales diferencias. Primero, y que creo que es de lo que se deriva todo lo demás, nuestra fe cristiana predica la conversión del corazón. El marxismo, en cambio, considera que hay que derribar al que tiene el poder, al que tiene el dinero, al que tiene con qué. Es decir, la transformación que quiere el cristianismo es la transformación de aquel que era opresor y que se convierte en servidor de los hermanos. Piensa, por ejemplo, en Lucas capítulo 19. Aquel que era explotador, un hombre llamado Zaqueo, cambia radicalmente y dice, voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres, voy a devolver lo que he robado, mi vida ha cambiado. Ese es el modelo cristiano. El modelo marxista es, unamos a los pobres, unamos a los excluidos, unamos para desde ahí atacar, darle duro, tumbar a aquel que tiene el poder o que tiene el dinero. Esa es la propuesta. Entonces fíjate que son dos propuestas completamente diferentes. La una es la propuesta de la conversión, la otra es la propuesta de la expropiación y es la propuesta de derribar. Segundo, la fe cristiana, precisamente porque habla de conversión, también habla de reconciliación. El marxismo, en cambio, utiliza consistentemente el lenguaje del odio. Por eso muchos de los líderes de izquierda, cuando llegan al poder, lo primero que hacen es asegurar el odio, hablarle a las clases más desfavorecidas para decirles, recordarles y reteñirles que el odio es su herramienta para mantener la revolución, para mantener el cambio. Y entonces en algún país van a decir, por ejemplo, al estilo de Marx, los pequeñoburgueses son los enemigos de ustedes. En otro país van a decir, son los peluquines, es decir, aquellos que son como de clase alta. En otro lugar van a decir, son los ricachones o los terratenientes. Lo importante, el marxismo depende de que haya odio. Es muy importante que haya odio en la gente. Y mantener ese odio, sembrarlo. Un odio que luego dura generaciones, que dura muchísimo tiempo, porque ese odio va a garantizar la permanencia del marxismo en el poder. Tercero, la fe cristiana proclama la verdad del auxilio divino. Es decir, que la conversión no es algo que se puede lograr por las propias fuerzas. El marxismo no cree en ningún auxilio. Por supuesto, no cree en Dios, no cree en ningún auxilio sobrenatural, no cree que nada pueda ser distinto al ser humano. El único auxilio es lo que logren nuestros esfuerzos, nuestra astucia, nuestra lucha. Entonces el marxismo es radicalmente terrenal, materialista. De hecho, así lo decía Marx, ¿no? Este es el materialismo dialéctico. Esta es la historia descrita en términos de ciencia empírica. Eso es lo propio del marxismo. Entonces el marxismo no cree que haya ningún auxilio. Por consiguiente, no le ve sentido a ningún tipo de oración como tal, aunque sí puede apoyarse en ciertos recursos, a veces por conveniencia política, sí puede apoyarse en ciertos recursos, por ejemplo, como la brujería, como los rituales ancestrales de los indígenas o cosas parecidas.
Pero en eso es difícil distinguir qué tanto hay verdadera fe en esos rituales y qué tanto es simplemente congraciarse con esos grupos sociales para tratar de buscar fuerza, de buscar apoyo. En cuarto lugar, hay una cuarta diferencia, y es que nuestra fe cristiana mira la historia como una historia de salvación. No reniega del pasado, lo asume, lo sana y quiere a partir de ahí superarlo. Esa es la propuesta cristiana. Por eso vemos, por ejemplo, a un Papa, San Juan Pablo II, pedir perdón y decir, mira, con lo de Galileo, dicho brevemente, nos equivocamos, punto, estuvo mal, punto. ¿Cuándo has visto algo así en un líder marxista, en un líder comunista? Nos equivocamos es lenguaje que no existe. ¿Por qué? Porque el marxismo quiere presentar la historia como un pasado de penumbras, un pasado oscuro del cual ahora nosotros vamos a salir victoriosos, vamos a alzarnos con la luz, con la victoria, vamos a lograr lo que nadie ha logrado. Entonces el marxismo ve la historia como una especie de pasado oscuro que se abre a un futuro maravilloso, a un futuro de gloria, a un futuro prometedor. Y aquí llegamos a la quinta diferencia. La fe cristiana promueve una actitud de confianza y de gratitud hacia Dios mientras aguarda una plenitud. Es decir, todo lo de esta tierra es solo un prólogo. Claro, hay que trabajar en la justicia, en la caridad, en la misericordia, pero este es solo el prólogo. Porque la plenitud de la vida está más allá de esta tierra. Eso jamás lo puede admitir el marxismo. Para el marxismo solo existe paraíso, pero en esta tierra. Y será el paraíso que llegue cuando finalmente hayamos logrado vencer todas las desigualdades a través de la dictadura del proletariado, dictadura que no termina luego nunca. Porque la dictadura del proletariado, ya sabemos lo que pasa, se convierte en la dictadura de un partido, y todo el que sea opositor de ese partido, pues es enviado a Siberia, es expulsado, es encarcelado. Pregunta, por favor, ¿qué ha sucedido con la oposición en Nicaragua, en Cuba, en Rusia? Pregunta, ¿qué ha sucedido? Entonces, el marxismo tiene muy claro que la lucha es únicamente en esta tierra. Podemos decir que el marxismo hace suya aquella frase propia de un filósofo completamente enemigo del cristianismo, Federico Nietzsche. Decía Nietzsche, permaneced fieles a la tierra. Eso lo cumple a pie juntillas el marxismo. El marxismo cumple eso. Por consiguiente, la ideología marxista, por ejemplo, cuando entra en la iglesia, desaparece inmediatamente el lenguaje de la gracia, el lenguaje de la conversión y el lenguaje del cielo. Todo se vuelve esta tierra, todo se vuelve trabajar para esta tierra, trabajar para este mundo, cambiar el destino de la gente en este mundo. Esa es la propuesta marxista. Bueno, sé que es un mensaje fuerte, este que comentamos, pero creo que es un mensaje necesario. Y te repito, si ves que este mensaje te ha sido útil, compártelo con otras personas, con un favor, compártelo completo, compártelo completo. No pases pedazos que pueden llevar a malas interpretaciones. Comparte completo este mensaje porque ha sido preparado precisamente para ser oído en su integridad y para que nosotros, escuchando de estos parecidos y diferencias, tengamos mejores criterios, tanto en la vivencia de nuestra fe como en la escogencia del futuro de nuestras sociedades. Así sea, y que Dios nos guarde y que Dios nos bendiga.